Como sabemos, la comprensión lectora busca que alcancemos tres niveles de lectura. El nivel literal, que consiste en el reconocimiento de los elementos explícitos del texto. Este nivel sirve para entender aspectos elementales de dicho texto, tanto de forma como de contenido. También tenemos el nivel inferencial, que consiste en el reconocimiento de las ideas implícitas en el texto. El lector debe llegar a una conclusión a partir de la información que brinda dicho texto y es muy importante sus conocimientos previos para tales fines. Por último, tenemos el nivel crítico-valorativo, que consiste en el juicio crítico y valorativo que el lector le da al texto. En este punto, la opinión del lector es fundamental, ya que gracias a ello el texto no solo se va a comprender, sino que cobrará significatividad para dicho lector. ¿Y cuáles son las preguntas que nos permitirán evaluar la comprensión lectora? Estas son aquellas que buscan desarrollar estos tres niveles de lectura. A continuación, te presento algunas preguntas a considerar para la evaluación de la comprensión lectora. Pero primero, leamos el siguiente texto. Fragmento argumentativo. Los humanos somos los únicos que podemos sostener, sí, yo lo hice. De hecho, eso significa la palabra responsabilidad etimológicamente, capacidad de responder por los actos propios realizados o prometidos. Sostiene Nietzsche que tal cualidad humana ha sido fruto tardío de la evolución. Somos el animal a quien acompaña su pasado y que aprendió a prometer. Para gozar de un bien presente, adquirimos un préstamo. A cambio, empeñamos nuestra palabra. Lo devolveremos. Si no pagamos, sufriremos la ira del acreedor. Para evitar tal castigo, ahorramos y o trabajamos duro. Nuestro presente se priva de ciertos gustos y gastos. Ser responsables nos hace dignos de crédito. ¿Es eso poco valioso? Atribuir responsabilidad al ser humano puede representar una maldición, pero también un gran honor. Somos contradictorios, amamos y detestamos la responsabilidad a la vez. Cuando las cosas salen mal, diré, no fue culpa mía. Cuando salen bien, exclamaré, el crédito es solo mío. Daniel Dennett retoma la idea con una metáfora sobre la responsabilidad del yo. Cuando una recompensa aguarda, el yo se agranda. Cuando se trata de un castigo, el yo se empequeñece. Movemos a conveniencia el límite de la responsabilidad, más cerca o lejos según la situación concreta. Sugiere Dennett que la vida social, con todos sus bienes y males, reposa en parte bajo la piedra angular de considerar al hombre como ser libre y por tanto responsable. Los niños pequeños no gozan aún de este beneficio. Así lo reconocen los sistemas penales. Los adolescentes se hallan a medio camino. Asumir la responsabilidad es propio de los adultos. Si existe el derecho a ser tomado en serio en la sociedad, también existe el derecho a ser castigado. Deberíamos preferir ser tratados como personas autónomas y no como juguetes del destino o de las estructuras sociales. Considera Dennett un futuro probable en el que abunden psiquiatras y centros psiquiátricos que sustituyan a las cárceles. Se instaurará la sociedad que todo lo excusa. Perderemos. Este fragmento pertenece al autor Franklin Ibáñez y la fuente es del diario El Comercio. Bien, vayamos a las preguntas propuestas que desarrollarán la comprensión lectora del texto que hemos leído. En primer lugar, tenemos a la pregunta por el tema central. El tema central es de lo que se habla en el texto de manera particular. Se puede inferir solo si el lector ha entendido cada idea principal de dicho texto. Veamos la pregunta. ¿Cuál es el tema central del texto? A. El texto justifica la necesidad de pensar antes de actuar. B. El texto nos habla de la libertad como sentimiento de culpa que solemos sentir al cometer un error. C. El texto aborda la responsabilidad como un elemento indispensable de nuestra libertad. D. El texto nos habla de la responsabilidad de los otros cuando ocurre un hecho que resulta en algún daño. La respuesta es C.
El texto aborda la responsabilidad como un elemento indispensable de nuestra libertad. Como observamos, el texto nos habla de que la libertad cobra sentido cuando nos hacemos responsables de nuestros actos y elecciones. Luego tenemos la pregunta sobre el título. El título es la frase que encabeza un texto. Al leer, muchas veces este no posee un título y el lector debe determinar un título adecuado para dicho texto, teniendo en cuenta el tema central del mismo. Veamos la pregunta. ¿Cuál sería el título adecuado para el texto? A. La libertad es un don humano. B. La libertad y la culpa. C. La responsabilidad nos aleja de la libertad. O D. El castigo de no decidir. Obviamente, la respuesta es B. La libertad y la culpa, en tanto estos dos conceptos son medulares en el contenido del texto leído. El abordaje, por tanto, intenta desarrollar una argumentación y relación entre dichos conceptos. Por ello, es el título más idóneo para el texto. También tenemos la pregunta por la idea principal o ideas principales. La idea principal o ideas principales son las ideas rectoras que le dan forma al texto. Suelen ser una oración o frase que se encuentra al inicio, al medio o al final del texto. También se las puede hallar por inferencia. Veamos la pregunta. De estas afirmaciones, ¿cuál es la idea principal del texto? A. La libertad requiere que las personas se hagan responsables, pero se liberen de sus culpas. B. La responsabilidad en el ser humano puede significar dos cosas, una maldición o un gran honor. C. La culpa es la responsabilidad de los otros ante nuestra libertad. D. Quien tiene libertad es responsable de los actos suyos y de los demás. Como vemos, la respuesta es B. La responsabilidad en el ser humano puede significar dos cosas, una maldición o un gran honor. Esta es la idea principal del texto, en tanto el autor desarrolla su argumentación con base a dicha afirmación. La responsabilidad puede ser un honor, en tanto esta nos es favorable o alcanzamos un rédito o beneficio de ella, pero cuando las cosas no van bien, esta puede ser una maldición. Sigamos con las preguntas. A continuación tenemos la pregunta por el resumen. El resumen es la síntesis del texto. El lector debe aprender a resumir un texto en pocas palabras, y estas deben conectar con el tema central de dicho texto. Veamos la pregunta. ¿Qué opción resume mejor el texto? A. La libertad requiere pensar en la culpabilidad y responsabilidad de los otros. B. Los seres humanos desean ser tratados de manera autónoma, pero con una responsabilidad que se limite a la culpa de los otros. C. La culpa es el gran enemigo del ser humano a lo largo de los siglos. O D. La responsabilidad es una atribución humana de los seres libres, es decir, consecuentes con sus acciones. La respuesta, obviamente, es la D. La responsabilidad es una atribución humana de los seres libres, es decir, consecuentes con sus acciones. Y como vemos, esa es la afirmación que resume mejor el texto, ya que se relaciona con la idea principal y con el tema central, en donde la responsabilidad es fundamental para la libertad en tanto ésta nos hace consecuentes de nuestras acciones. También tenemos la pregunta por inferencia o deducción. Las inferencias o deducciones son las conclusiones a las que se llega a partir de una serie de informaciones que nos brinda el texto. Veamos la pregunta. Se infiere que el texto aborda el tema de la responsabilidad A. Como aquella que nos permite vivir seriamente en la sociedad. B. Como una forma restrictiva de nuestra libertad. C. Como una culpa generada por los otros que atentan contra los individuos. D. Como una necesidad limitada por las acciones de los otros. Obviamente, la respuesta es la A, como aquella que permite vivir seriamente en la sociedad. Como vemos, la alternativa A es la correcta en tanto podemos deducir que la responsabilidad
construye una sociedad seria, entendiendo que de esta manera la convivencia se hace posible y se fomenta la confianza. Tenemos además la pregunta por el significado contextual de una palabra o frase. Consiste en hallar el significado contextual de un término o frase determinada dentro del texto. Veamos la pregunta. Se infiere que la frase ser responsable nos hace dignos de crédito significa A. Que nuestra responsabilidad nos trae dinero. B. Que nuestra responsabilidad es digna si pagamos nuestras deudas. C. Que ser responsable es difícil para quien no está acostumbrado a pagar deudas. O D. Que nuestra responsabilidad genera confianza. La respuesta es la alternativa D, que nuestra responsabilidad genera confianza, porque esta es la mejor alternativa que interpreta la frase ser responsable nos hace dignos de crédito. El crédito nace de la confianza y la confianza de la responsabilidad. Tenemos también la pregunta de incompatibilidad, que es aquella pregunta que busca evaluar en los enunciados o alternativas aquella idea que no es compatible con el tema del texto o con la tesis que plantea el autor del mismo. Veamos la pregunta. ¿Qué enunciado es incompatible con el texto? A. La responsabilidad nos hace libres realmente. B. Culpar a los otros muchas veces es escapar de nuestra responsabilidad. C. Se puede ser libre siempre y cuando huyamos de la culpa. O D. El sacrificio por cumplir con nuestra palabra es un ejemplo de responsabilidad. La respuesta es la C. Se puede ser libre siempre y cuando huyamos de la culpa. Esta es la respuesta correcta, ya que esta idea no guarda ninguna relación con el texto leído. Al contrario, contradice el contenido expuesto por este. Por último, tenemos la pregunta de opinión o juicio crítico valorativo. Este tipo de pregunta nos empuja a opinar, criticar o valorar el contenido del texto leído. La finalidad de ello es desarrollar nuestra capacidad argumentativa y formación de nuestro propio punto de vista con respecto a lo leído. Veamos la pregunta. ¿Qué opinas de la frase atribuir responsabilidad al ser humano puede representar una maldición, pero también un gran honor? Una posible respuesta de opinión sería: yo opino que la frase es muy cierta. Cuando la responsabilidad se nos da, es muy ligera y todo va de maravilla. Por ejemplo, uno es administrador de un negocio en donde las ganancias son cuantiosas, nos sentimos honrados de ese logro de nuestro esfuerzo y responsabilidad. Pero si este negocio se enfrenta a problemas como una pandemia, por ejemplo, y yo debo mantener a flote el negocio, siento que mi responsabilidad puede ser una maldición, porque si no lo logro, seré culpable de ello y me sentiré fatal. Como vemos, estas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a evaluar la comprensión lectora. La idea de formular estas preguntas es orientar el pensamiento crítico e interpretativo cuando se aborda un texto desde un enfoque de lectura significativo. Eso es todo por hoy. Espero que este video les haya servido de mucho. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a mi canal para seguir creando más contenido educativo. También me gustaría saber, desde tu punto de vista, qué tipo de preguntas son las más retadoras para elaborar una práctica de comprensión lectora. Te leo en los comentarios. Soy el docente Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.